Hola, nos encontramos en la técnica de difracción de rayos X, en el tema efectos de los factores experimentales que afectan la obtención de un difractograma. Para comenzar podemos hablar que los parámetros son esenciales para poder tomar un buen difractograma. Si tú no conoces cuáles son los parámetros que vas a manejar, te recomiendo que utilices los estándares. Los parámetros estándares, el voltaje se maneja a 40 kilovolts, el amperaje a 40 miliamperes. 2 teta puede ir de 10 a 90. El incremento normal es de 0.025 en un tiempo aproximado entre 0.5 y 0.3. En cuanto al tiempo, te puedo decir que puedes ponerle un tiempo rápido de 0.1 segundos, por ejemplo, para tratar de que tu corrida total sean de unos 3-5 minutos. Y ya de ahí tú tomas decisiones si le subes más al incremento o lo bajas. En cuanto a los factores que afectan la obtención de un difractograma, podemos hablar de varios factores, pero yo les voy a mencionar estos 8, que creo que es indispensable. No todos se mencionan en la bibliografía, pero yo les quiero hablar de estos 8. El primero, la altura de la muestra. En cuanto a la altura, si le dejamos una altura, vamos a tener un desplazamiento hacia la derecha. Si lo dejamos hacia abajo, lo vamos a tener hacia la izquierda. La altura como tal nos habla de una mala preparación de muestra, pero en ocasiones cuando tenemos poca muestra va a ser indispensable trabajar con un portamuestras de silicio en donde le vamos a poner en la parte superficial y ya sabemos que todos los picos se van a desplazar hacia la derecha. En cuanto al amperaje, lo normal es trabajar con 40 miliamperes y obviamente el amperaje nos ayuda con la cantidad de electrones. Por lo tanto, a mayor amperaje, mayor cantidad de electrones y por lo tanto mayor cantidad de cuentas, lo cual se va a ver en picos más grandes. El incremento. Lo normal es trabajar en 0.025, pero su servidor lo trabaja en ocasiones a 0.040 cuando hablamos de cuestiones nanométricas. Y la razón principal es porque en ocasiones vamos a obtener mucho ruido y podemos tener problemas con la interpretación. Pero entonces, en resumen, si lo subimos, vamos a obtener menos ruido. Si lo bajamos, va a ser más ruido, pero también mayor cantidad de cuentas. El tiempo. En cuanto al tiempo, entre más tiempo se quede observando el detector, obviamente vamos a obtener mayor cantidad de cuentas. Pero por lo tanto, pues también podemos hacerla muy larga la corrida. Lo ideal es que tengamos arriba de 2000 cuentas para un pico y con eso sería excelente, ¿no? Siempre se debe de considerar, igual que todo lo que tiene un espectro, eh, que los picos deben ser por lo menos 3-1 con relación al ruido. El voltaje que se menciona como estándar es 40 kilovolts y esto está relacionado con la aceleración de los electrones. Por lo tanto, a mayor voltaje, mayor cantidad de cuentas. Ahora bien, en cuanto al tipo de material, es importante saber con qué material estamos trabajando, porque si tenemos un material que tiene algo orgánico y le dejamos un voltaje y amperaje alto, pues podremos estarlo quemando. Lo otro es que seguramente va a haber algo de ruido, entonces hay que lidiar con eso, entre modificar el incremento o tal vez 2 teta. La humedad. En cuanto a la humedad, es indispensable que tu muestra no tenga humedad. Si le dejas algo de humedad, pues vas a correr el riesgo de que se queme o que se generen algunos gases o que seguramente pueda estar reaccionando. Entonces, aquí no podemos dejar nada con humedad, ¿no? O sea, la recomendación es quítase. En cuanto a 2 teta, puse 2 teta, es un parámetro que normalmente no lo menciona la bibliografía, pero se los pongo por mi experiencia. En una ocasión vino un investigador y me dijo que lo corría en un parámetro estándar y la verdad es que no se miraba nada. El difractograma se miraba vacío, sin nada. No se generaban picos. Ya cuando le pregunté y me enseñó el artículo, me di cuenta de que ajustaron 2 teta. Creo que el parámetro era de 10 a 40. Entonces, cuando
Puse ese parámetro, se alcanzaba a ver un pico, aunque amorfo, que ya se puede interpretar. Entonces, mi recomendación es que también tengas buenas referencias y si lo acotas puede verse mucho mejor. Bueno, entonces, hablando del factor de la altura de la muestra, tenemos aquí un ejemplo. Aquí vemos entonces en esta gráfica que quedó la muestra por arriba. Por lo tanto, esta de color rojo, este fotograma de color rojo, se ve que está desplazado hacia la derecha. Viendo así como el resumen como tal, aquí podemos pensar que en el negro fue el correcto. Aquí si lo dejamos por arriba tiene un desplazamiento hacia la derecha. Y si lo dejamos por abajo, a lo mejor puede quedar tan abajo que no se ve absolutamente nada. En ocasiones puede tener desplazamientos hacia la izquierda. En cuanto al fondo, si las muestras son muy porosas o tienden a, a ser un poco orgánicas, tienden a generar lo que nosotros conocemos como fondo, lo cual significa que no inicia exactamente de cero, sino que tiene en Y un poco de altura. Y entonces aquí lo que se suele hacer es cuando ya vayas a procesar la muestra, que ya tengas que hacer la identificación, hay que quitarle ese fondo para poder hacer bien la interpretación. En cuanto al tiempo, a mayor cantidad en el tiempo, mayor cantidad de cuentas y lo que vas a obtener, pues obviamente son picos más grandes. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Uno a un segundo y otro a 10 segundos. La proporción no es completamente lineal, pero sí es muy cercana. El paso. El paso está relacionado con el tiempo y con el incremento como tal. Si nosotros dejamos un paso grande, lo que puede estar pasando es que se va a perder algo de información, pero también vamos a generar de que se vea menos ruido. Si tenemos un paso pequeño, podemos hacer que a lo mejor se vean dos picos definidos. Entonces, aquí hay que estar manipulando el tiempo y el incremento para entonces lograr que esto se vea bien. De mi parte, por este tema sería todo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.